La vida de Lot no comenzó por casualidad, sino por un acto radical de obediencia que lo unió indisolublemente al destino de su tío, Abraham. Abandonaron Ur de los Caldeos, no solo una ciudad, sino un centro de la civilización mesopotámica, un bastión de la idolatría y el conocimiento antiguo. Al dejar atrás la seguridad de sus muros y la comodidad de su cultura, Lot se convirtió en un testigo y partícipe de la primera gran respuesta de fe al llamado inaudible de un Dios que se revelaba a un solo hombre. A lo largo de su peregrinación hacia una tierra que solo existía en la promesa, Lot compartió las tiendas, los riesgos y, crucialmente, las bendiciones de Abraham. La prosperidad que los acompañaba no era resultado de mera suerte, sino una manifestación tangible del favor divino. El ganado de Lot, sus rebaños y sus siervos se multiplicaron sin cesar, reflejando el poder de la promesa que cubría a su tío. Esta vida nómada, marcada por la continua edificación de altares en cada nuevo campamento, cimentó una existencia basada en la dependencia de lo invisible. Sin embargo, la misma abundancia que probaba el favor de Dios terminó sembrando la semilla de la división. La tierra, con sus recursos limitados y sus habitantes cananeos, no podía sostener a dos hombres cuya riqueza crecía sin medida. La paz entre sus casas, forjada por la fe, se vio amenazada por la contienda de sus pastores, preparando el escenario para la inevitable y definitoria separación. La presión de la abundancia y el noble gesto de Abraham. La intensa bendición de Dios sobre Abraham y Lot había alcanzado un punto de inflexión. La tierra de Canaán, aunque vasta, se había vuelto insuficiente para sostener simultáneamente los inmensos rebaños de ambos hombres. La disputa no era solo por pastos, sino por derechos de agua y espacio vital. Para agravar la tensión, las familias de Abraham y Lot no estaban solas. El texto sagrado menciona que los cananeos y los fereceos habitaban también en la tierra. Las contiendas entre los pastores, por lo tanto, no solo creaban un escándalo doméstico, sino que manchaban el testimonio de Dios ante los ojos de los habitantes paganos de la región. Fue en ese momento de potencial ruptura que Abraham, demostrando la sabiduría y la magnanimidad de su fe, intervino. Él priorizó la paz familiar y el testimonio espiritual sobre la posesión material, pronunciando palabras inmortales: «No haya, por favor, contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos». Acto seguido, y sin reservas, le ofreció a Lot la elección total, un gesto de desprendimiento inusual para un patriarca de su estatus. Abraham le aseguró a su sobrino que la tierra estaba abierta, demostrando su absoluta confianza en que su prosperidad no dependía de la tierra que escogiera, sino de la fidelidad del Dios que le había prometido todo. Con esa libertad en sus manos, el destino de Lot quedó sellado por la decisión que tomaría a continuación. La visión terrenal y la atracción de la prosperidad superficial. Frente a la nobleza de su tío, Lot se puso de pie, y sus ojos se posaron sobre la llanura del Jordán. Su visión fue totalmente pragmática y anclada en la materia. Vio que aquel valle, en dirección a Sodoma, estaba intensamente regado y ofrecía una fertilidad sin paralelo, asemejándose en su verdor exuberante al huerto de Dios antes de la ruina del diluvio. El atractivo de la riqueza fácil y la comodidad inmediata se impuso sobre cualquier otra consideración. Lot calculó la mejor inversión para sus rebaños y eligió la opulencia. No consideró el ambiente moral o la condición espiritual de la población que ya habitaba ese paraíso terrenal. El texto, con una advertencia ominosa, detalla que él escogió la llanura, ignorando que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Lot intercambió la comunión segura con el patriarca por la promesa de abundancia visible. El deslizamiento gradual hacia el muro de Sodoma. La elección de Lot desencadenó un descenso lento, pero inexorable, en su compromiso espiritual. Inicialmente, su intención fue solo establecer su tienda cerca de Sodoma, buscando aprovechar la fertilidad de sus campos sin mezclarse con la depravación de sus habitantes. Pero la proximidad se convirtió en habituación. El poder de la cultura y el atractivo de la vida urbana minaron su resolución. Lo que comenzó como un campamento terminó como una residencia. Las escrituras confirman que, con el tiempo, Lot se instaló definitivamente dentro de los muros de la ciudad. Más aún, se le encuentra sentado a la puerta de Sodoma, un lugar reservado para los ancianos y los jueces.
Este detalle lo revela no solo como un residente, sino como un ciudadano integrado, con voz y asiento en las deliberaciones de una sociedad cuya iniquidad ya gritaba hasta el cielo. La guerra de reyes y el rescate de la gracia inmerecida. El juicio por la elección de Lot llegó antes del fuego. 4 reyes del oriente atacaron a los 5 reyes de la llanura, entre ellos el de Sodoma. En la subsiguiente derrota, Lot y toda su familia fueron capturados y llevados como botín de guerra, perdiendo de golpe todas las riquezas por las que había comprometido su vida. La noticia de su desgracia llegó a oídos de Abraham, quien, sin medir el peligro ni guardar rencor por la separación, movilizó a sus siervos entrenados. En un audaz acto de amor y valentía, Abraham persiguió a los ejércitos victoriosos, los derrotó y rescató a Lot. Este rescate fue una advertencia rotunda de la fragilidad de su elección, una intervención de gracia que le ofreció una segunda oportunidad para abandonar la llanura. Trágicamente, al ser restaurado a sus posesiones, Lot demostró que su corazón aún estaba aferrado a Sodoma y regresó a vivir dentro de sus puertas. La intercesión de Abraham y la confirmación del juicio. El clamor de las iniquidades de Sodoma y Gomorra se hizo insoportable ante el trono de Dios. Antes de ejecutar el juicio, el Señor se reveló a Abraham y compartió su plan. La respuesta de Abraham fue una conmovedora intercesión de valentía. Preguntó a Dios, con humildad pero firmeza, si destruiría al justo junto al impío. Desde 50 justos hasta 10, Abraham negoció con la misericordia divina. La promesa de Dios fue inmutable. Si tan solo 10 personas íntegras se encontraban en la ciudad, ésta sería perdonada. El fracaso de esta búsqueda selló el destino de la llanura y confirmó la total depravación del lugar que Lot había escogido como hogar. La noche de la hospitalidad y el peligro en la puerta. El día final llegó con la apariencia de 2 hombres, ángeles de Dios, que entraron por la puerta de Sodoma al anochecer. Lot, sentado en la puerta, aún conservaba la noble virtud de la hospitalidad, herencia de sus años con Abraham. Insistió en que los forasteros se quedaran en su casa para protegerlos. Apenas se habían acostado, cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa, desde el más joven hasta el más anciano, con una intención violenta y depravada. Lot, en un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, enfrentó a la turba, revelando el abismo de maldad en el que vivía. Solo la intervención sobrenatural de los ángeles, que cegaron a la multitud, salvó a Lot y a sus visitantes. En ese instante, los ángeles revelaron su misión, sacar a Lot y a su familia antes de la destrucción inminente. El éxodo urgente y la advertencia irrevocable. Con el alba, los ángeles urgieron a Lot y a su familia a huir. El juicio no podía esperar. Ante la dilación de Lot, los mensajeros divinos tomaron la mano de Lot, de su esposa y de sus 2 hijas y los sacaron fuera de las puertas de la ciudad, un acto de salvación forzada. Allí, se les dio la orden, simple en su ejecución pero profunda en su significado: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni te detengas en ninguna parte de esta llanura. Escapa al monte. La salvación no era un paseo, sino una huida desesperada. La única condición para la vida era la renuncia absoluta a lo que quedaba atrás, la negación del apego a la comodidad y a la vida que estaba a punto de ser juzgada y consumida por el fuego. La mirada fatal y el testimonio eterno de la sal. Mientras la lluvia de fuego y azufre caía sobre la llanura, la esposa de Lot se detuvo. Aunque su cuerpo había obedecido al mandato de huir, su corazón se quedó prisionero de Sodoma. El acto de volverse no fue un simple giro de cabeza, sino la manifestación externa de una profunda lealtad dividida. Ella miró hacia atrás, añorando la vida que dejaba y dudando de la promesa que la guiaba. En ese mismo instante, su desobediencia y su apego fueron juzgados, y ella se convirtió en una columna de sal. Su figura quedó como un monumento sombrío y solemne, un testimonio imperecedero del peligro de la nostalgia por lo que debe ser abandonado. Lot y sus hijas continuaron la huida, dejando atrás un legado de destrucción y la silueta salina de su esposa. El final solitario y el legado de la cueva. Lot y sus 2 hijas finalmente encontraron refugio en una cueva en la región montañosa de Zoar. Habiendo perdido su hogar, su esposa y toda su prosperidad, su fe y su visión habían sido quebrantadas. En la desesperación de su aislamiento, y creyendo que toda la humanidad había perecido,
las hijas de Lot concibieron un plan para perpetuar su linaje. Mediante un acto moralmente condenable, embriagaron a su padre en noches sucesivas y concibieron hijos de él. De estas uniones incestuosas nacieron los ancestros de dos naciones que, históricamente, se convertirían en acérrimos enemigos de los descendientes de Abraham, Moab y Ben-Ami, padres de los moabitas y los amonitas. Así, la vida de Lot, el hombre que una vez caminó con el patriarca de la fe, concluyó con un final solitario y un legado manchado. Reflexión profunda. El alto costo del compromiso y la mirada al pasado. La historia de Lot resuena como una de las advertencias más solemnes de la Escritura. Lot fue, fundamentalmente, un hombre justo, un hombre que abrigó a los ángeles y fue rescatado por la gracia. Su tragedia, sin embargo, radica en el alto costo del compromiso gradual. Él no se hizo malo de la noche a la mañana, sino que permitió que el atractivo de la conveniencia material, la llanura bien regada, ahogara su discernimiento espiritual. Lot nos enseña que el destino de un creyente no solo está en peligro por la maldad externa, sino por la elección del entorno. Eligió la prosperidad sobre la pureza, la cercanía al mundo sobre la seguridad del pacto. Sus decisiones no fueron actos de maldad, sino de una profunda y fatal miopía espiritual. La figura de la mujer de Lot es el punto más dramático de la reflexión. Su desobediencia fue una desobediencia del corazón. Ella no pudo desprenderse del estatus, de las comodidades y de los afectos que definían su vida en Sodoma. Al mirar atrás, se condenó no por un pecado de acción, sino por un pecado de apego. Su cuerpo había salido de la ciudad, pero su alma se había quedado anclada a lo que Dios estaba juzgando. Su transformación en sal es una metáfora de la esterilidad espiritual. La persona que anhela el mundo que ha dejado atrás se convierte en un monumento estéril, incapaz de avanzar hacia la vida nueva prometida. El relato de Lot nos obliga a cuestionar la dirección de nuestro caminar. ¿Estamos eligiendo los lugares más cómodos o los lugares de mayor integridad? ¿Nuestras prioridades se centran en la fertilidad de la llanura material o en la solidez de la montaña espiritual? La historia advierte que la verdadera seguridad no se encuentra en la abundancia de las posesiones, sino en la obediencia radical. El rescate de Lot fue un acto de misericordia inmensa, pero su destino final demuestra que incluso los justos deben esforzarse por mantener una separación absoluta del espíritu del mundo que los rodea. El compromiso no solo pone en peligro el alma individual, sino que, como se ve en el nacimiento de Moab y Amón, deja un legado de conflicto y vergüenza para las generaciones futuras. La lección es clara. La renuncia a la comodidad del pasado es el precio de la libertad y el camino hacia la tierra de la promesa.